Bien, hermanos, estamos listos ya. Discipulado de Efesios 4:23. Hoy es martes 14 de octubre de este 2025. Estamos ya listos, Ay, no es preparados. 13. No, hoy es martes 14. Eh, 14. Ay, Está cumpliendo Dios. años Paulita. sí, Paola, feliz cumpleaños a Paola. Sí, sí. Y bueno, vamos Ahí la a darle gracias a Dios. felicité. Vamos a orar como siempre. Arrancamos orando, dándole gracias a Dios. Shirley, regálanos, Shirley, una oración ahí para arrancar, ¿vale? Buenas noches a todos. Señor, gracias por esta oportunidad que Buenas tenemos noches. aquí de reunirnos en torno a tu palabra. Gracias por la vida de los hermanos que están cumpliendo años hoy, especialmente por el de Paola y por mi esposo también, Jonathan. Gracias, Señor, por la vida de los pastores, por el tiempo que dedican a la iglesia, a nosotros para que podamos aprender y conocer de tu palabra, para que tengamos cada vez más conocimiento de ti. Gracias, Señor, por este día, por la salud, por los alimentos, por el techo, porque tenemos abrigo, porque estamos calientitos en nuestras casas. Te pedimos, Señor, por los más necesitados. También te pedimos por este momento para que no- abras nuestro entendimiento y podamos entender lo que tiene el pastor para hoy, para comprenderlo, para aplicarlo en nuestras vidas. Te ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Shirley. Amén. Amén. Bien, para arrancar con el tema que vamos a ver hoy, bueno, antes de eso, reflexionemos un poco. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene cosas que considera importantes, ¿no? O sea, yo creo que si hiciéramos una encuesta sobre qué sería lo más importante, o no lo más importante, dentro de las cosas que uno considera importante, pues cada uno tendría opiniones como diferentes, ¿no? Muy divididas. Para algunos, unas cosas son más importantes que otras. Pero en términos generales, obviamente, si yo les digo a ustedes qué es lo más importante, pues ya ustedes dirían, pues sí, nuestra relación con Dios, buscar primeramente a Él y todo eso. Pero yéndonos a un plano general, ¿no? En términos generales, ¿qué creen ustedes que la Biblia menciona como algo importante que uno debería valorar, debería apreciar y debería, pues, tener cuidado, ¿no? Como que, aparte de la salvación y todo eso que ya lo sabemos, pero como qué cosas creen ustedes que son bastante importantes como para que uno las cuide y no solo las cuide, sino para que uno, es que si les digo palabras ya les doy la respuesta, pero pensemos en cosas La vida, importantes. la vida, La, pues. la vida, dice Floribet, ¿qué más? Mente, El la alma, familia, el cuerpo y la mente. El cuerpo, la mente, la familia, ¿qué más? el alma, El alma. ¿Qué, Yoleni? Casi no te escuché. Bueno, entonces hay muchas cosas, ¿no? Definitivamente, pero por ejemplo, vamos a hablar hoy de algo que la Biblia menciona que es bien importante, o sea, y que es algo tan importante que hay que aprovecharlo bien. Ya le estoy dando la respuesta. ¿Cuál sería? el El tiempo. 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 Vamos a hablar del tiempo. Todo es importante, todo lo que ustedes dijeron, la mente, todo eso es clave, ¿no? Pero hay algo particular que la Biblia nos aconseja y que hay que aprovechar bien el tiempo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que hay que aprovechar bien el tiempo? porque no vuelve. Porque el tiempo Esa, es corto. porque no se recupera, ¿no? El tiempo no se Mm, recupera. Ahora sí, dan pasar, pero hay otras cosas que tampoco se recuperan. Para Sí, disfrutarlo. hay otras cosas que tampoco se recuperan, pero particularmente la Biblia hace mucho énfasis en el tiempo, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para que nos vayamos directo para allá. Y ustedes me dicen si lo ven. sí, pastor. ¿Sí la ven? Sí. Ok, vamos a estar hablando Sí. de eso, ¿no? Del tiempo y ahorita les digo dentro del tema del tiempo para dónde nos vamos a ir. Pero para meterme en el tema quisiera leer ese versículo que está en Eclesiastés 3:11, que dice la palabra, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea,
dice la palabra ahí en lo que acabamos de leer que el hombre no alcanza a entender plenamente que Dios ha puesto en nosotros eternidad, ¿no? O sea, Dios ha puesto eternidad en la vida nuestra, pero es algo que a veces nos cuesta dimensionar. Pero bueno, ahorita le caemos otra vez a Eclesiastés. Estaba mencionando ahorita a ustedes que hay cosas importantes en la vida de uno, pero el factor tiempo es clave, ¿no? O sea, yo creo que muchas de las cosas que nosotros hacemos, vivimos, no podríamos hacerla si no existiera el factor tiempo, ¿no? Eh, es por medio del tiempo que nosotros podemos, digamos, como dimensionar o tener presente muchos eventos que nos suceden, tanto en nuestra vida cristiana como en nuestra vida no cristiana, ¿no? Por ejemplo, en lo natural hay cosas que es por medio del tiempo que las recordamos. Por ejemplo, el cumpleaños, ¿no? Que, por ejemplo, Paola sabe que ella cumple años hoy porque es por medio, sabe que nació un 14 de octubre. Entonces, en lo natural, todo está marcado con fechas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué la gente llega a la iglesia más o menos como 9:30, 10, 10:15, 10:30, por ahí? ¿Por qué? Porque saben que el culto tiene una hora, ¿no? Entonces, básicamente. ¿Y por qué es importante? Porque no regresan, como hablamos ahorita, hay varias cosas que no regresan, entre ellas, por ejemplo, lo que uno habla, lo que uno dice, ya eso no tiene reversa, ¿no? Por más que uno diga, es que no lo quería decir, es que no era, no era lo que yo quería decir, pero ya lo dijo. Entonces, las palabras, el tiempo, las oportunidades son cosas que no vuelven atrás. Entonces, en la Biblia hay 603 versículos que hacen referencia a la palabra tiempo y el capítulo de Eclesiastés número 3, que por cierto leímos un versículo ahorita, el énfasis del capítulo 3 de Eclesiastés, pues básicamente es el tiempo. ¿No sé si se acuerdan cómo empieza Eclesiastés? Eclesiastés 3:1, ¿qué dice? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces, el capítulo 3 de Eclesiastés, el tema central es la palabra tiempo. Más de 30 veces se usa el concepto de tiempo en Eclesiastés capítulo 3. Y saben que el capítulo 3 de Eclesiastés, como yo les he comentado, que es un capítulo, o por lo menos los primeros 10 11 versículos, lo sacan a uno de apuros, porque uno lo usa para todo, ¿no? O sea, si usted alguna vez está en un evento y le dicen, regálenos una palabra, entonces, si es un matrimonio, Eclesiastés 3 porque todo tiene su tiempo, si es un velorio, Eclesiastés 3 todo tiene su tiempo, si es lo que sea, ¿no? Todo tiene un tiempo, para todo hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para todo, ¿no? Básicamente. Eh, Hemos mencionado, ustedes me han escuchado a mí hablar muchísimo, ahorita lo decía Milena, de que hay que identificar los tiempos, precisamente porque en la medida en que uno los identifica, uno los puede disfrutar, ¿no? Y saber que para todo hay un tiempo, hay tiempos determinados. Por ejemplo, nosotros dedicamos estas horas del martes de 7:30 a 9, ¿por qué? Porque es el tiempo del discipulado, ¿no? No es, por ejemplo, ahorita hay un partido de fútbol y todas esas cosas, pero para todo hay un tiempo, ¿no? Entonces el tiempo hay que aprovecharlo precisamente porque, por una frase que también insistimos mucho en que habrá un tiempo en el que ya no va a haber tiempo, ¿no? Entonces, así como que si usted nos dice que hay un tiempo para abrazar, un tiempo para dejar de abrazar, un tiempo para morir, un tiempo para vivir, pues para hablar de Dios también hay un tiempo, ¿no? Ahorita es tiempo de hablar de las cosas de Dios, porque va a haber un tiempo en el que ya no vamos a poder hablar, o ya no será necesario, ya no será una prioridad para nosotros hablar de las cosas de Dios, porque pasaremos de eso a qué. Nosotros vamos a pasar de hablar de Dios a qué, A hablar con él. a hablar con Él, ¿no? Entonces ya el tiempo de hablar de Dios se va a terminar, ¿no? Porque va a llegar un tiempo en el que vamos a hablar con Él, ¿no? Básicamente, que esa es la idea que tenemos, ¿no? El Salmo 90 también es un versículo, esos tres versículos hacen referencia al tiempo. Por ejemplo, dice que los días de nuestra edad son 70 años. Bueno, obviamente ustedes dirán, pastor, pero eso ya, 70 años está joven uno. Sí, claro, 70 es más o menos lo que se veía antes, ¿no? Antes, por ejemplo, uno veía gente de 60, 70 años y ya se veían bastante deteriorados por el mismo estilo de vida. Pero hoy en día usted ve una persona de 70 años y todavía está muy entera, ¿no? Entonces, pero digamos, lo que dice ahí, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo.
porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, este salmo que acabo de leer, básicamente nos pone a reflexionar un poco sobre lo corta que puede ser nuestra existencia, ¿no? O sea, eh, algunos 70, otros 80, lo que sea, pero aquí lo importante que nos habla es de que uno debería saber contar el tiempo y valorarlo, ¿no? Y no solamente que el tiempo pase en nuestra vida, sino que a medida que pase el tiempo venga acompañado de vivencia, y la vivencia al final traiga a nuestro corazón sabiduría, eso es lo importante, ¿no? A veces uno le dice, es que el pelo blanco es sinónimo de sabiduría, esa es la idea, ¿no? Pero a veces no siempre es así, ¿no? El caso es que este salmo nos anima o nos lleva a reflexionar un poco sobre nuestra existencia como tal, ¿no? Entonces, y bueno, a veces les he dicho eso de que cuando a uno le preguntan que qué edad tiene uno, que uno dice, ¿usted qué edad tiene? No, yo tengo 30, yo tengo 40, tengo 60, pero en realidad es un error mencionarlo así porque pues uno no debería decir yo tengo 30, tengo 40 y no, yo ya no tengo 30, no tengo 40, no tengo 60, ¿no? Y si tomáramos, por ejemplo, lo que dice el versículo, que la edad de 70 años, tomando como dice el Salmo, esos 70 años, uno podría hacer la analogía de la edad de uno con lo que es una caja de fósforos, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene 70 años, es como una caja con 70 fósforos. ¿Cuántos años le quedarían a uno por vivir? Pues uno no sabe, ¿no? Básicamente, pero lo que sí sabremos es los años que uno ha vivido, ¿no? Y cada año que uno cumple es como quemar un fósforo, ¿no? Entonces, al final, ¿cuántos años le quedan a uno? Los fósforos que falten por quemar, ¿no? Básicamente. Pero aquí lo importante no es tanto que cuántos fósforos de mi vida he quemado o cuántas velitas he apagado, lo que sea, sino que cada vez que quememos un fósforo, pues realmente deje huella, ¿no? Ilumine, brille como tal, ¿no? Ahí la importancia de que uno sus años los viva plenamente como tal, ¿no? Y qué mejor que vivirlos obviamente dentro del reino de Dios y que sería la mejor forma de invertir el tiempo de nuestra vida como tal y que nuestra vivencia realmente valga la pena, ¿no? O sea, entonces, como la vida es efímera y como dice la palabra también que nuestra vida, ¿qué dice la Biblia? Que nuestra vida es como ¿qué? Como el día de ayer que como la, pasó. ne- como la neblina. Como la Como flor la del neblina, ¿no? O campo. sea, es como sí, como la neblina que aparece y de un momento a otro desaparece también, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante y les decía ahorita de que uno valore el tiempo, lo invierta bien y que lo invierta en aquellas cosas que valen la pena, ¿no? O sea, a veces se nos va el tiempo en cosas que no valen la pena, ¿no? Por ejemplo, nuestra familia, el matrimonio, los que somos casados, nuestros hijos, que sean tiempos de calidad, nietos, los que tienen, en el reino de Dios, que invirtamos bien el tiempo, que sirvamos con amor, que seamos personas agradecidas, que no nos duela, digámoslo, dedicar un tiempo para las cosas del Señor, para leer la palabra, para compartir lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, he ahí lo importante que uno invierta bien el tiempo, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, lo importante es que cada fosforito de esos que uno queme, que realmente sea de bendición, que brille, que cada año uno haga un balance y diga, realmente ha sido un año de bendición, un año en el que no he dañado a nadie, no he ofendido, no he dejado cicatrices, no he dejado heridas abiertas, ni nada, lo he vivido plenamente. Y bueno, y este nuevo año, cuando uno lo cumple, un nuevo año que se abre, pues que sea un año siempre de oportunidades de cada vez hacer las cosas mejor y crecer espiritualmente y todo ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, como estamos hablando del tiempo, pues vamos a hablar del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, el tiempo es la duración de las cosas sujetas, esa es la definición clásica, ¿no? La duración de las cosas sujetas a cambio que determinan las épocas, los periodos, las horas, los días, las semanas, los siglos, etcétera. Esta palabra procede del latín tempus, básicamente, ¿no? Es un concepto amplio, o sea, el concepto de tiempo usted lo ve casi que en todas las áreas, en la gramática. ¿En qué ve uno los tiempos en la gramática? Pasado, 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 presente, presente y futuro. presente, En los pasado, verbos, ¿se futuro. acuerda? Pasado, presente, futuro. En los deportes, pues ni se diga, cuando se imponen marcas, y todo, digamos.
Ok, está ligado el tiempo, digamos, a todas a las áreas de nuestra vida, ¿no? Y en algo que en lo que todos deberíamos coincidir, aunque esto es, cada uno tiene sus conceptos, es que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? O sea, en eso sí todos deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Y cuando dice Eclesiastés 3:1 que todo tiene un tiempo, pues hay que saber exactamente a qué se refiere la palabra cuando habla de eso, ¿no? Porque muchas veces la gente cuando le suceden cosas, ustedes ven comentarios que hasta a lo mejor hasta uno mismo los dice, ¿no? Es que las cosas pasan por algo, es que todo lo que nos sucede tiene una razón, Dios sabe cómo hace sus cosas. Bueno, esas son respuestas como de cajón, ¿no? O sea, hay gente que a veces está enfrentando cosas derivado de malas decisiones y dice, es que Dios sabe cómo hace las cosas. No, no, no es que Dios sepa cómo hace las cosas. El tema son las malas decisiones que se asumen, porque si hay algo que le cuesta a las personas es asumir las responsabilidades, ¿no? Entonces, eso pasa. O cuando uno anhela algo, ¿no? Que la respuesta de cajón siempre es, ¿y cuándo lo vas a hacer? No, pues yo lo voy a hacer en el tiempo de Dios. ¿Y cuándo vas a tener algo? Yo estoy esperando el tiempo de Dios. O sea, eso del tiempo de Dios es algo que se usa de una manera a veces con mucha ingenuidad o a veces como achacándole a Dios la responsabilidad de que si las cosas suceden o no es porque no es el tiempo de Él, ¿no? Entonces es algo que la gente repite mucho y a veces la gente no sabe qué es el tiempo de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes qué entienden por el tiempo de Dios? como su voluntad o Puede ser Cuando él trabaja, digamos, cuando él está orando, es el tiempo de él. cuando Dios está orando, sí, puede Cuando ser, está su palabra. correcto. ¿Uno más? Del tiempo que él cree que es el justo y necesario. El tiempo que él cree que es el justo y necesario. Bueno, Podría ser como esperar, pastor. como la esperar que, como qué cosa, Mari. Ya, y esperar a que si uno está, le está pidiendo algo Ahora que Mari y menciona eso, les cuento una anécdota. Una vez yo venía en el bus y venía una señora, una vecina por acá que iba antes a la iglesia de Pavas y ya no iba. Entonces nos vinimos conversando. Y entonces ella se puso, ella trabaja o trabajaba en vigilancia, ¿no? Entonces, o creo que trabajaba, o no me acuerdo si era conserje en un colegio, no me acuerdo, ella trabajaba, pues. El caso es que ella tenía muchos problemas con la gente de ahí del trabajo y muchas peleas y todo ese asunto. Era casi como que un ambiente insoportable, ¿no? Entonces, y yo en algún momento le pregunté, le digo, y le dije, ¿y por qué no cambia de trabajo, no? O sea, me dice, no, 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 es que yo estoy esperando el tiempo de Dios. Y yo decía, ¿y qué entenderá ella por el tiempo de Dios? Porque no creo que esté pretendiendo pues que el tiempo de Dios sea que toda la gente que está alrededor de ella, porque generalmente en los trabajos los que somos cristianos somos minoría, entonces uno no va a esperar a que todos los que son mayoría salgan de la empresa y al final, y en lugar de ellos vengan gente cristiana a ocupar esas plazas y que el tiempo de Dios sea un tiempo laboral en el que todos seamos cristianos. O sea, eso es un sueño, ¿no? O sea, realmente eso no se va a dar. Entonces yo decía, pero ¿qué será para esa persona el tiempo de Dios? O sea que, entonces hay gente que por no tomar decisiones, o sea, por no asumir la responsabilidad de tomar decisiones, entonces lanzan esa respuesta de cajón, ¿no? Yo estoy esperando el tiempo de Dios, ya ni saben qué es el tiempo de Dios. Entonces vamos a hablar de eso ya dentro del tiempo, porque el tema estamos hablando del tiempo, pero realmente el tema concreto que quería hablar con ustedes es el famoso tiempo de Dios, ¿no? Que vamos a profundizar un poco en eso, ¿no? El tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro, ¿no? Eso hay que saberlo pastor, identificar. el, Sí, el tiempo sería ¿perdón? que es como el tiempo cronos, cuando digamos es diferente al de nosotros y Ujú. que él actúa cuando estamos preparados para recibir alguna situación en nuestra vida que él sienta que ya estamos preparados para recibir. Puede ser. Pienso El yo. problema, Lady, es que a veces hay gente, ¿cómo te dijera? A veces hay gente que sí, uno tiene que estar preparado, porque si uno no, si a veces las bendiciones de Dios pueden llegar y si uno no está preparado, no solamente pierde uno la bendición, sino que pierde hasta la relación con el Señor. El problema es que hay gente que nunca se prepara, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, yo estoy esperando el tiempo de Dios. Y digamos que sea como dice Lady, que el tiempo de Dios es, Dios sabe en qué momento uno puede recibir o no las cosas,
o uno esté preparado, pero también ese estar preparado depende de cada uno de nosotros, ¿no? Es una responsabilidad personal el estar preparado. Por eso es que el consejo en Amós es que dice, prepárate para tu encuentro, ¿no? Prepárate. No dice, quédate ahí esperando mientras Dios te prepara, ¿no? O sea, dice, prepárate tú para tu encuentro. El Señor le decía al pueblo por medio de Josué, hey, Josué, dígale a ese pueblo que se santifiquen, ¿ah? Porque yo quiero hacer con ellos maravillas, pero díganle que se santifiquen, ¿me entienden? Entonces hay responsabilidad de uno, pero hay personas que la responsabilidad la toman como que, no, yo estoy esperando que Dios haga la obra, estoy esperando que Dios haga lo suyo. Entonces ese es el error que a veces cae mucho. Pero bueno, el caso es que está claro, el tiempo de Dios no es el mismo nuestro, por eso es que hay que saber identificar los tiempos, no solamente el tiempo en lo que nos concierne a nosotros, sino cuándo es el tiempo de Dios y cuándo es el tiempo de uno, ¿no? Entonces, ahorita Lady mencionó algo que vamos que tiene que ver con eso, y es que en el Nuevo Testamento, que es, digamos, que se escribe en griego, hay dos palabras que se usan para lo que es hablar del tiempo. Por eso es que cuando uno ve una palabra en la Biblia, uno debería ir a buscar el significado, ¿no? Porque en español nosotros tenemos que, por ejemplo, tiempo. Entonces en español eso significa una sola cosa, ¿no? O sea, ¿cuál es el tiempo? ¿Qué tiempo tengo? Entonces uno siempre lo asocia a lo mismo. Pero en griego, en arameo, en el hebreo, a veces sobre un mismo tema o sobre una misma palabra tiene diferentes significados, ¿no? ¿Se acuerda que alguna vez les dije yo, por poner un ejemplo, la palabra burlar, ¿no? Que la palabra burlar, si bien quiere decir hacer mofa de alguien, pero por otro lado también quiere decir esquivar a alguien, ¿no? Eso es burlar también. Entonces uno tiene que saber exactamente qué palabras se está utilizando en algún texto de la Biblia, porque eso nos ayudaría mucho a interpretar. Entonces en la Biblia se usan dos palabras que Lady mencionó una ahorita, que es cronos y kairos. Cronos y kairos. Básicamente, yo hace mucho tiempo que entramos a la cárcel con Milena, estábamos en un ministerio y ellos hacían en las cárceles, decían, vamos a hacer un Kairos. Y era una actividad como un tipo de encuentro dentro de la cárcel donde preparaban a la gente, hasta los bautizaban y todo eso, y a eso le llamaban Kairos. Pero bueno, nunca realmente profundicé en qué significaba Kairos. Ahora sé que Kairos quiere decir tiempo, ¿no? Entonces hay dos palabras, Cronos y Kairos. El Cronos básicamente es el tiempo terrenal, ¿no? El que se puede medir con un reloj, por eso es que se llama cronómetro, ¿no? O sea, es un aparato que sirve para medir el tiempo. Entonces, Cronos es el tiempo terrenal, el que medimos, es el lapso de tiempo en el que transcurre nuestra vida. Dios estableció la creación del sol, la luna, las estrellas y todos esos, digamos, elementos ancestrales, o digámoslo así, que nos sirven para medir tiempos terrenales, ¿no? Eso está en el capítulo 1 del Génesis, usted encuentra todo eso ahí. Entonces, tengamos presente eso, que el Cronos es básicamente eso, ¿no? Lo que uno mide, horas, minutos, segundos, días, meses, todo lo que es el tiempo terrenal, ¿no? Pero el Kairos, ese es el tiempo de Dios, ¿no? Es el tiempo ideal, es el tiempo apropiado, es el tiempo favorable, tiempo preciso en el cual Dios interviene en la vida de las personas de una manera sobrenatural, ¿no? Por medio de su poder. Entonces, ahí están los dos términos. Ahorita vamos a profundizar un poquito ellos y vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes me digan si es Cronos o es Kairos, ¿no? Entonces, recuerden, Cronos marca cantidad y Kairos marca calidad como tal, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, porque bajo ese contexto es importante que uno sepa exactamente cómo interpretar, ¿no? Cómo interpretar lo que se está usando. Por ejemplo, en Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Eso qué es, Cronos o Kairos? Kairos. Kairos. Porque no hay un tiempo establecido, no es que diga ahí, porque Cristo cuando éramos débiles, entre enero y marzo murió por los impíos. No hay nada que mida eso, ¿me entiende? Él murió a su tiempo, ¿no? Y por eso es que más adelante también lo retoma uno, pero que hay esa pregunta que siempre dice que ¿a qué edad murió nuestro Señor Jesucristo? El Kairos. Los 30. No, pero ¿a qué 33. edad? A los 33. A los 33 años. ¿Eso qué es? ¿Crono o 33. Kairos? Cronos. Ese es un Cronos. Cronos, porque es 33 años, ¿no? Ahora, ¿él murió joven o viejo? A la edad que tenía que morir.
Entonces murió en el Kairos, Oh, ¿no? Ujú. ¿Me entienden? Entonces son cosas que uno tendría que distinguir. Por ejemplo, este Lucas 1:57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Eso qué es? ¿Cronos o Kairos? Cronos. Kairos, ¿Cronos o el Kairos? Cronos, Cronos, ¿Por qué Cronos? porque tiene que una cumplió fecha. el tiempo, ¿Y cuánto era Ujú. ese tiempo tiempo? de El su embarazo. alumbramiento. De los 9 meses. Es Cronos, ¿no? Porque eso no tiene pierde, se le cumplió el tiempo, quiere decir que cumplió ¿cuántas semanas son? ¿No? Nueve Nueve meses. meses, Bueno, nueve cumplió esos meses. 32. 9 meses y 40 dio a luz, ¿no? semanas. Entonces, Cronos, ahí no hay mucho que darle vuelta, ¿no? En Juan 11, María, la hermana de Lázaro, le dijo al Señor, Señor, si usted hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego Marta, la otra, le dijo, Señor, lleve ya, porque lleva 4 días. ¿Eso es Cronos o Kairos? Cronos. Cronos. Es un Cronos, porque lleva 4 días, ¿no? O sea, 4 días son 4 días, ahí no hay mucho que echarle mente. Pero Jesús le dijo a ella, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cronos o Kairos? Kairos, Kairos. Kairos, Kairos. pues no tiene nada que ver. Entonces, si ven, cada vez que ustedes vean algo en la palabra, ustedes hagan esa pregunta, ¿será Cronos o Kairos este asunto? ¿No? Entonces, siempre es bueno saber interpretarlo. Por ejemplo, por eso es que cuando uno dice, o cuando ustedes han visto esas cruzadas evangelísticas y de milagros, que dice, este jueves de 8 a 10, noche de milagros y todo eso, eso está mal, eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque los milagros y las intervenciones divinas no ocurren en el Cronos, o sea, usted no le puede poner un tiempo que es de 8 a 10 que van a haber milagros y ya de ahí ya no, eso no ocurre en el Cronos, eso ocurre en el Kairos, y no es cuando alguien le ponga ni día ni hora, ¿no? Es cuando Dios quiera obrar y operar, ¿no? Entonces es el tiempo de Dios, entonces eso es un Kairos, ¿no? Como tal. Eh, y cuando dice en Efesios 5:16, dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿eso qué es? ¿Crono o Kairos? Kairos. Kairos. Pues ahí hay de todo un poco. Cuando dice aprovechando bien el tiempo, es el tiempo físico que tenemos, ¿no? O también pueden ser los tiempos en los que uno tiene la oportunidad. Por ejemplo, este espacio, este discipulado, que uno saca de martes de 7:30 a 9, es un tiempo cronos, eh, pero que nosotros lo aprovechamos bien, porque también es un tiempo kairos, es un tiempo donde es sobrenatural lo que nosotros estamos aquí, porque créanme que esto para mí, por ejemplo, es sobrenatural. Y dice, pastor, ¿y por qué es sobrenatural? Porque aquí entre nos y que no salga de este video que cuelga en redes sociales, lo natural sería que yo estuviera viendo el partido de la selección Colombia que está jugando. Eso sería lo natural, ¿no? Pero como eso no es una manera de invertir bien el tiempo, lo invierto de una manera mejor, entonces para mí es sobrenatural el estar aquí aprovechando mejor el tiempo, que es un tiempo valioso, ¿no? Entonces, hay cronos y hay un kairos ahí también. Generalmente cuando uno predica en base a un tiempo cronológico, ¿no? Porque pues obviamente el culto tiene su día, la prédica dura generalmente un tiempo y todo ese asunto, pero también sabemos que lo que ocurre en ese tiempo cronos, también hay una manifestación de Dios, que también hay una combinación de Cairo. Entonces, a veces hay espacios en los cuales pueden haber una combinación de ambos, ¿no? Como tal. Entonces, por ejemplo, en este Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman, ¿cierto? Y me hallan los que temprano me buscan. ¿Eso será un crono o un kairos? Cronos. Como mezclado también Kairos. Y Por está ejemplo, hablando ese de un temprano tiempo que de dice los ahí, dos. temprano. ese temprano, bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? Ustedes dicen que algunos, que hay mezclado y todo ese asunto, pero realmente ese temprano, si lo tomamos como crono, es relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para algunas personas temprano es las 3 de la mañana, para otras temprano pueden ser las 4, para otros temprano pueden ser las 6 y para otros temprano pueden ser las 8 de la mañana, ¿entiendes? Entonces, si lo tomamos desde el tipo de crono, es muy relativo, ¿no? Y realmente cuando el Señor dice, me hallan los que temprano me buscan, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando Él dice, me hallan los que temprano me buscan? Pastor, ahí no quiere decir más bien que son los que lo buscan, digamos, a una corta edad o que invierten bien el tiempo, como usted lo está diciendo ahorita.
O sea, entre más Sí, pero cuando joven. él dice, por ejemplo, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Sí, como desde joven. Entre más rápido, mejor. Entre más jóvenes. Tal vez la palabra más es esa, que entre más rápido me busquen, más rápido me encuentran, ¿no? Y ese rápido, pues puede ser joven o puede ser lo antes posible, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona, dirá, pastor, y si una persona busca al Señor a los 30, ¿eso será rápido? Bueno, pues obviamente lo ideal sería, lo hubiera podido haber hecho antes. ¿Acuerdan lo de la viña aquella, aquellos que entraron a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, obviamente, entre más rápido entra uno a la viña, más produce, o sea, más aporta, más se hace parte de ella, ¿no? Pero es un tiempo Cairo, ¿no? Es un tiempo de Dios, digámoslo así, en que uno lo pueda buscar, porque y si lo tomamos como cronos, pues es relativo, ¿no? Porque para algunas personas puede ser temprano, para otros no. Ok. Y ya este último ejemplo en Lucas 12:54, cuando el Señor decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y no cómo no distinguís este tiempo, ¿no? Entonces lo que el Señor le está diciendo a la gente es que la gente, pues es buena para distinguir los tiempos cronos, ¿no? Las temporadas, las señales del cielo de que va a llover y todo ese asunto. Pero es muy difícil realmente y le cuesta mucho más a la gente distinguir el tiempo Kairos, porque el Señor lo que está hablando ahí no distingue en este tiempo la visitación que están teniendo, el que el reino de Dios se haya acercado a ustedes, ¿no? Entonces por eso era que Él les hacía ese reclamo como tal. Ok, bueno, los tiempos obviamente está claro que marcan nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. En Eclesiastés así lo marca cuando habla en Eclesiastés 3:15 que dice que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, ¿no? Entonces, lo que ya pasó y lo que viene para nosotros ya está establecido, ¿no? Dice la palabra en Eclesiastés 7:10, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. A veces, ustedes han visto ese dicho que dice que es que todo el tiempo pasado fue mejor, ¿no? A veces hay gente que, o a veces uno lo dice, pero mire que la Biblia dice que cuando uno dice eso, uno no está diciéndolo con sabiduría, ¿no? Que uno diga, es que los tiempos pasados eran mejores que los de ahora. No, ¿por qué? Porque en Eclesiastés 3:11 que leímos al principio dice que Dios lo hizo hermoso en su tiempo, o sea, todo en su tiempo. Entonces, hay esa tendencia natural, digamos, a creer que los tiempos que ya se fueron mejores que los de ahora, y eso pues no es tan real, ¿no? Por ejemplo, uno le podría preguntar a una persona de raza negra ahorita si le parecen que los tiempos pasados eran mejores que los de ahora, cuando ellos estaban en esclavitud y algunos de ellos con cadenas y todo eso, y los vendían y los compraban como mercancía. Entonces, claro, inmediatamente una persona de raza negra dirá, no, hombre, Dios guarde, Dios guarde regresar los tiempos. Entonces podrán decir, no, pastor, no, pues créame que no, o sea, yo prefiero ahorita, ¿me entiende? Pero tal vez a la gente que murió, o que fueron mártires en aquel tiempo, dirían, no, hombre, esos eran, para mí fueron mis mejores tiempos, ¿me entiende? Entonces es muy relativo, ¿no? Yo creo que los tiempos pasados como los tiempos de ahora, cada uno tuvo lo suyo, ¿no? Si uno le pregunta a los papás de uno, que ven cómo están los tiempos ahora, dirán, no, hombre, los tiempos pasados eran buenísimos. Dice, ¿por qué, papá? ¿Y por qué, abuelo? No, no había internet, no habían celulares, no había nada, las familias conversaban. Yo me acuerdo en mi casa, nosotros nos sentábamos todos a ver televisión, a ver concursos de esos y la familia participaba y eran sopas de letras y cosas de esas. Y entonces era como más unido el asunto, cosas de esas. Pero claro, si usted le pregunta a un muchacho de ahora, dice, ¿a ti te gustarían esos tiempos que no había internet, no había celular? Y dice, no, hombre, no, yo prefiero ahora. ¿Me entiende? Entonces es muy relativo. Cada tiempo tiene lo suyo y por eso es que dice que Dios todo lo hizo perfecto a su tiempo. Y por eso en Eclesiastés dice, en el día del bien, gózate del bien y el día de la adversidad, pues considera. ¿Por qué? Porque Dios hizo lo uno como lo otro, al fin de que el hombre nada halle después de él, ¿no? Entonces los tiempos pasados fueron tan malos y tan buenos como los tiempos de ahora, ¿no? Porque todo es relativo, ¿no? Todo es relativo, acuérdense eso. Yo no sé si ustedes se vieron una película que se llama Como si fuera la primera vez. ¿Se la han visto? Sí. No.
Yo creo que sí se la han visto, No, porque esa película Sí. la pasan hasta la ve uno hasta en la sopa. Que es esa muchacha que sufre un accidente y que todos los días no se acuerda, ya se le borra la memoria se le fue la memoria corta, entonces no se acuerda. Todos los días eh, amanece como si fuera el mismo día. Entonces se acuerda que un muchacho se enamora de ella, entonces comienza a escribir un diario, a grabarle un video y todos los días tiene que enamorarla y todos los días, bueno, no sé si se la vieron. El caso es que ella tuvo un accidente y ella todos los días era como si fuera el mismo día, ¿no? Entonces todos los días vivía el mismo día, ¿por qué? Porque no, entonces ella no se podía ubicar en su presente precisamente porque pues, se le había olvidado su pasado. Entonces ahí mire la importancia del pasado, ¿no? El pasado nos ayuda a ubicarnos en el presente, ¿no? Si uno pierde la memoria de lo que fue, pues uno no va a saber quién es, y si uno no sabe lo que fue ni quién es, pues uno no sabe quién va a ser o para dónde va, ¿no? Entonces, los tiempos están presentes en nuestra vida y son claves, ¿no? Y dentro de estos tiempos que estamos hablando de los tiempos pasados, que si todo tiempo pasado fue mejor o no, hay dos elementos que a uno le ayudarían de pronto a comparar eso, ¿no? Y uno es la familia y otro es la iglesia como tal, que por cierto son dos ejes claves en el plan de Dios, ¿no? Y que tristemente se han deteriorado y todo eso, ¿no? Pero por ejemplo, en ambos, si uno compara los tiempos pasados, de pronto uno diría, wow, eran mejores los tiempos pasados. Por ejemplo, en el caso de la familia, ¿no? Uno ve el deterioro que tiene la familia hoy en día a como era antes, y uno diría, wow, eran mejores las familias de antes, ¿no? Y pensaría uno. Pero cuando uno va y lee Miqueas 7:5, donde Miqueas también hace una radiografía de la familia de ese entonces, ¿no? De lo que escribía Miqueas, donde había una decadencia moral y espiritual presente dentro de la familia, los hijos contra los madres, los padres contra los hijos, todo ese asunto, había un deterioro moral. Entonces tampoco era que las familias de antes fueran lo mejor, ¿no? O sea, inclusive uno ha conocido también familias de antes que donde había mucha violencia y mucho desprecio hacia lo que eran la mujer como tal, ¿no? Y a las mujeres de antes les tocaba muy duro dentro de una sociedad exageradamente machista que hoy no es que se haya ido del todo, pero todavía persiste un poco, ¿no? Entonces, hay cosas bonitas en las familias de antes, y tal vez la parte que uno más resiente es lo deteriorado que está el concepto de familia, ¿no? Antes había un concepto mucho más sólido de familia, papá, mamá, hijos, era como una estructura mucho más sólida. Hoy en día, pues ya sabemos que hay más de 16, 20 definiciones de familias que nada que ver con el plan de Dios, ¿no? Entonces, ese pilar clave dentro de lo que fue, dentro de lo que Dios ha establecido, todo lo que es su plan y su creación, pues tristemente hoy por hoy está muy, muy deteriorado. Y lo otro es la iglesia como tal, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, si uno compara las iglesias de hoy con como era la iglesia antes, también uno diría, wow, que cómo se ha deteriorado el concepto de iglesia hoy en día, ¿no? Antes parecía que las iglesias eran más centraditas, había más respeto, digámoslo, por todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios y, o sea, se valoraba más, digámoslo, más que ahora, ¿no? Porque ahorita ya el concepto de iglesia, pues está muy deteriorado, ¿no? Entonces, pero tampoco era lo mismo ejemplo ahora, miren que en la época de Jeremías él siempre se quejaba y él decía, pero ¿a quién le hablo y a quién amonesto si esta gente no aman la palabra? Entonces, los problemas de iglesia también los había antes, ¿no? Como tal, ¿no? Y si no, pues sí, acuérdate cuántas veces no hemos hablado de la iglesia de Corinto, que era una iglesia que tenía todos los problemas que pueden tener la iglesia hoy en día, ¿no? Era una iglesia dividida, una iglesia donde había pecado, una iglesia donde la gente no ayudaba con sus ofrendas, una iglesia donde la gente no tomaba en serio la cena del Señor, bueno, la gente no quería no estar hablando en lenguas. Bueno, exactamente los mismos problemas que tiene la iglesia de hoy en día, ¿no? Pero bueno, antes habían cosas que rescatar de la iglesia que no las vemos hoy en día. Ahorita más adelante vamos a ver de pronto unos ejemplos cuando hablemos de algunas recomendaciones de la palabra de cómo podríamos nosotros aprovechar mejor los tiempos, ¿no? Ok, entonces volviendo otra vez al tema del tiempo de Dios, uno con todo lo que hemos visto y el Cronos y el Kairos y todo eso, ¿cuándo es el tiempo de Dios en la vida de uno, no? O sea, uno dice, ¿cuándo es el tiempo de Dios en la vida de uno? Bueno, cuando se cumpla lo que está escrito en Salmos 31:15, ¿no? Salmos 31:15 dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de Dios en la vida de uno?
cuando Él tenga el control de la vida de uno, cuando nuestros tiempos, nuestra vida esté en las manos de Él, ¿no? Cuando nosotros estemos viviendo, cumpliendo el propósito por el cual Él nos ha creado, ¿no? Ese es el tiempo de Dios. No hay que darle más vuelta, ¿no? Entonces, ahora, ¿de quién depende que uno esté viviendo el tiempo de Dios? Pues de que uno realmente haya depositado su vida en las manos de Él, su confianza en las manos de Él. ¿Entiendes? O sea, entonces por eso es que hablamos ahora al principio, es que ¿cuándo lo vas a hacer? No, en el tiempo de Dios. Pero es que tienes que saber cuándo es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios se cumple cuando tu vida, tus cosas, tus prioridades están en las manos de Él, cuando Él tiene el control, cuando tú le has dado el señorío a Él. Entonces depende de una decisión personal. Por ejemplo, nuestro Señor O sea, Jesucristo llegó un momento, sí, pastor, o sea que el tiempo de hoy es ya. Si estoy viviendo bajo la voluntad del Señor y bueno, haciendo el para allá vamos, propósito. pero ya Milena adelantó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted dice, pastor, sí, pero entonces yo ya le he entregado mi vida al Señor y le he dado el señorío y yo vivo en obediencia a su palabra, entonces está viviendo en el tiempo de Dios. Esa es una respuesta así sencilla, ¿no? Ahora, si usted está viviendo en el tiempo de Pero, Dios, pues obviamente lo ideal es que uno esté haciendo las cosas que Dios espera que uno haga en el tiempo de Él, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a ver. Llegó un momento en que ¿acuerdan que a nuestro Señor Jesucristo, en las bodas de Canaán, la mamá le pidió un favor? ¿Se acuerda que el vino y que se había acabado el vino y que él le dijo a ella, ¿qué quieres conmigo, mujer? ¿Qué más le dijo? Y el mi tiempo tiempo de él no ha había llegado. llegado. Mi Aún no tiempo ha aún no ha llegado mi llegado. hora. Exacto, le dijo, todavía no ha llegado mi hora, mi tiempo, ¿cierto? ¿No? Pero ya más adelante, inclusive cuando ya él estaba en los últimos viajes a Jerusalén, y acuerda que una vez llegaron a buscar unos griegos, ¿se acuerdan de esa historia? Que llegaron a buscar unos griegos que querían hablar con él. Y entonces él ahí mismo le dijo a los discípulos, bueno, no hizo así con las manos, bueno, dice la Biblia, ¿no? Pero digamos que dijo así, o no, mi hora ha llegado, mi hora ha llegado, ¿no? Porque él ya sabía que ya iba, lo que iba a pasar en esos días. Entonces, precisamente por eso es que él murió en el Kairos, ¿no? Murió en el tiempo de Dios, en el tiempo que estaba establecido, porque dijo, mi hora ha llegado, básicamente. Cuando estaba ya con María, mi hora no ha llegado, todavía no es el tiempo, digámoslo, pues, en el que se manifieste la voluntad del Padre y se vea exactamente para qué fue que yo vine, ¿no? Entonces, él murió en el Kairos, ¿no? Entonces, algunos consejos, digamos, para que nosotros podamos disfrutar del tiempo de Dios, consejos que están en la palabra. Por ejemplo, dice el Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Ese es un primer consejo, ¿no? Que esta frase, bueno, varias veces se las he comentado, es una frase que a veces la usamos a medias, ¿no? Y hasta yo mismo a veces la uso. Por ejemplo, y sobre todo cuando alguien está cumpliendo años, que uno le dice, felicidad, bueno, que pues vamos que Paola está cumpliendo años, ¿no? Felicidades, Paola, que disfrutes y que el Señor conceda los anhelos de tu corazón o las peticiones de tu corazón. Entonces uno utiliza esa frase, ¿no? Pero es una enseñanza a medias, ¿no? Porque a veces se la decimos inclusive a gente que ni es cristiana, ¿no? Que el Señor conceda los anhelos de tu corazón o las peticiones de tu corazón. Y bueno, a la larga, todo hace parte de nuestras buenas intenciones que tenemos para con esa persona y todo ese asunto, pero bueno, todos sabemos que, que dice por ahí un dicho que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Entonces, el decirle a alguien que Dios conceda las peticiones de tu corazón, pues es una enseñanza a media, ¿no? O sea, y no es recomendable dar enseñanza a media, porque la enseñanza completa es esta: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero a veces, digamos, obviamos ese deleítate en Jehová y decimos la segunda parte, que el Señor conceda los anhelos de tu corazón. No, hay que darla completa, ¿no? Deleítate en Jehová, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿de qué depende que el Señor conceda las peticiones del corazón nuestro? De que nos deleitemos en el Señor, ¿no? Entonces, ¿y por qué les hablo del deleitarse en el Señor? Porque hace parte del aprovechar bien el tiempo, ¿no? Básicamente el tiempo de Dios, ¿no? Si usted ya le ha entregado su vida al Señor, eh, acuerden que el nuevo nacimiento es así, ¿no? Es algo instantáneo, simplemente lo que uno hace es cambiar de naturaleza, uno es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, uno pasa de muerte a vida, pero es así, ¿no? Pero ahí empieza un proceso, básicamente, en el cual si uno lo arranca bien y lo lleva bien, pues debería llevarlo a uno a deleitarse en el Señor, ¿no? A deleitarse, básicamente, ¿no? Entonces,
es importante saber eso, que debemos deleitarnos en el Señor para que Él pueda conceder nuestros deseos. Eh, ¿Qué quiere Pastor. decir deleite, no? La palabra deleite, según el diccionario, deleitarse es producir alegría o gozo, placer del ánimo. Por ejemplo, piense usted en las cosas que a usted le generan deleite, ¿no? O sea, las cosas que a usted le gustan, una comida favorita, es disfrutar de una piscina en un sol de verano como tal, la compañía de una persona especial. Hay muchas cosas que a uno lo deleitan, es decir, que a uno le producen alegría y gozo. Pero en este caso en particular dice que uno debería deleitarse en Jehová, deleitarse en el Señor, que no es otra cosa más que alegrarse, gozarse, fascinarse de todo lo que tiene que ver con el Señor como tal, ¿no? Y ahora quisiera pasar porque dice fascinarse, esa palabra no es como de ocultismo, no, fascinar es encantar a alguien, es como seducir a alguien, es como someter a alguien, ¿no? Digámoslo. O por ejemplo, la seducción, como en algún momento les decía allí, que yo les pregunté que si el ser seducido era bueno o era malo. ¿Ustedes qué dicen? Depende, Dependiendo de pues, ti. Depende. depende. Depende de Si qué. es para algo bueno o para algo malo. Depende de Ay, quién lo esté sí, seduciendo a Si uno, uno es ¿no? seducido sí, por la la concupiscencia, palabra por los nos puede deseos de seducir. uno, Jeremías decía, cuando él quería renunciar a su ministerio, él decía, yo ya no quiero hablar más de Dios porque cada que hablo me meto en problemas, pero no puedo, ¿por qué? Porque es que él me ha seducido. ¿Entiendes? Entonces, todo depende, ¿no? Del entorno. Entonces, dele- básicamente deleitarse en el Señor es eso, ¿no? Es gozarse, disfrutar la palabra, disfrutar del estudio de la Biblia, disfrutar de los momentos de oración, de los momentos de alabanza, de disfrutar el congregarse como tal, o sea, que uno realmente disfrute el ir a la iglesia, participar en el servicio, entre otras cosas. Todo eso hace parte de deleitarse en las cosas del Señor como tal, ¿no? No podríamos, Pastor, una obviamente, pregunta. deleitarnos. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Una Lady está allí pregunta. para... Ajá, Lady. Digamos, si uno está pues en la voluntad de Dios, está juicioso y pues hay cosas que uno quiere y no pasan. ¿Por qué será? Digamos, financieramente. Ujú. ¿O será que el error está en mí o no Lo es que el pasa es tiempo? que, No. acuérdate, Lady, que, digamos, cuando uno está hablando de las cosas financieras, son cosas naturales, ¿no? Porque el dinero a la larga es algo natural, ¿no? Y entonces, por eso el Señor dice, vea, ustedes tienen que acomodar qué cosa, lo natural con lo natural y lo espiritual con lo espiritual. Entonces, cuando uno, creo que ayer lo mencionaban en el programa de las preguntas y respuestas, que hay gente que dice, es que yo le estoy orando al Señor por un milagro financiero. Entonces yo no sé qué realmente es lo que espera la gente o que les aparezca dinero en las cuentas, o que les aprueben un préstamo sin cumplir con los requisitos, o bueno, no sé a qué se refiere la gente con un milagro financiero, ¿no? Porque dice la palabra dice que el Señor nos da a nosotros la capacidad de hacer la riqueza, ¿no? No es que nos dé la riqueza, nos da la capacidad de hacerla, ¿no? Digamos como una estabilidad económica. Sí, No pero la tanto un estabilidad milagro, sino económica, una estabilidad. y te voy a poner el ejemplo cuando el Señor ¿se acuerdan que llevó a Ezequiel al Valle de los Huesos Secos? Que era una cantidad de huesos regados y que entonces él le dijo él, predícale a los huesos. Y entonces él comenzó a predicar y vino el Espíritu. Y entonces dice que comenzaron a unirse tendones con tendones, huesos con huesos, a ordenarse todo, ¿cierto? Entonces, si uno llevara eso a la vida de uno, ¿qué quiere decir? Cuando uno se mete en los caminos del Señor, y para que tengas una idea, Lady, cuando yo antes de estar en los caminos del Señor, y les comparto este testimonio personal, cuando nosotros llegamos aquí a Costa Rica hace 28 años, pues como nosotros éramos extranjeros, nadie nos prestaba plata ni nada de eso porque éramos extranjeros, ¿no? Hasta que una vez nos dieron una primer tarjeta de crédito, en de esos supermercados, y fue eso fue como así, ¿no? De que nos dieron la primera tarjeta de crédito y después comenzaron, pa, y tarjeta aquí, tarjeta allá, tarjeta. Bueno, yo tenía tarjeta hasta con el banco de sangre. ¿Ah? Y entonces estaba así, ¿no? Y comienza uno a comérselas y todo eso. Y ya después viene a los pies del Señor y todo eso, pero las deudas estaban ahí, ¿no? Las deudas estaban ahí
Y créeme que después de 20 y pico de años fue que uno se comenzó como a liberar, a nivelar, a estabilizar un poco las cosas, pero cuando uno hace malas siembras, va a recoger la cosecha, o sea, por más que uno esté metido en los caminos del Señor, ¿me entiendes? Entonces, lo que uno sí recibe de parte del Señor es que ya uno empieza a valorar las cosas y entre ellas el dinero. A abstenerse de gastar en cosas que uno no necesita, y entonces comienza uno a aplicar los filtros que yo les decía a ustedes, las tres cosas cuando uno va a comprar algo, ¿no? Que uno diga si realmente lo necesito, lo quiero y lo puedo pagar. Hay algo, por ejemplo, un celular último modelo. ¿Lo quiero? Sí, yo lo quiero. ¿Lo necesito? Claro que lo necesito. ¿Lo puedo pagar? No. Entonces ya, hasta ahí llegaste. ¿Me entiendes? Entonces, pero hay gente que se mete a cosas que ni necesita y hay cosas que ni quiere y cosas que ni puede pagar. Entonces, es un desorden en ese sentido. Entonces, cuando el milagro financiero que realmente Dios le puede dar a uno es esa capacidad de discernir, de organizarse, y la palabra dice, vea, si usted va a emprender algo, siéntese primero a ver si tiene lo que necesita, y si no lo tienes, pues qué puedes hacer, pero ordénate como tal. Pero, digámoslo, pensar que Dios lo va a hacer, Dios te puede dar a ti las herramientas para que lo haga, pero cada persona lo tiene que hacer, ¿no? Cada persona, si usted tiene deudas, pues hay que ir a hablar con la gente. Si yo no te puedo pagar 100 pesos al mes porque no puedo, te voy a abonar 50 y así irse organizando, ¿no? Que en ese sentido es que uno comienza a tener ese sentido de responsabilidad, a ahorrar los compromisos, abstenerse de cosas que no debería hacer, y optimizar. Eso es lo que le da a uno el estar en una relación con el Señor, pero no tanto esperar a que ocurra lo que la gente llama un milagro financiero, ¿no? De que, wow, apareció dinero donde no está, porque así no trabaja el Señor, ¿no? O sea, así no se mueve las cosas de Dios como tal, ¿no? Ahora, si uno le está pidiendo al Señor por estabilidad financiera, créeme que el Señor, Él no lo va a hacer directamente, ¿no? Lo que uno tiene que hacer su parte, y creo lo que estamos hablando ahorita. Hay que organizarse, hay que hacer un balance, hay que poner la cara, lo que el Señor sí puede hacer con uno es ponerlo en gracia a uno con la gente, ¿no? En la medida en que uno actúe con honestidad, con integridad, ¿no? En eso, ahí sí se mueve el Señor, en esas cosas espirituales como tal, de que uno caiga en gracia, ¿no? Y no sé si a mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado o no, de que a veces uno va y habla con la gente y uno encuentra una comprensión que uno dice, wow, eso es algo sobrenatural, de decir, no, yo entiendo la situación, tranquilo, o sea, lo importante es que hayamos hablado y acomodémonos, y, ¿me entiende? Entonces las cosas comienzan a caminar diferente. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, ¿no? Pero es por ahí, ¿no? Por ahí anda, ¿no? Ahora, si uno no ve cambios, es porque realmente está haciendo uno lo mismo. Acuérdense de aquella frase, ¿no? Uno no puede esperar cosas diferentes si uno hace lo mismo. Uno tiene que hacer cosas diferentes también. De parte de Dios no hay problema, pero uno tiene que hacer la parte de uno. Ok. eh, bueno, estamos en eso de que nosotros no podríamos, bueno, estamos hablando de lo que era deleitarse en el Señor, y nosotros no podríamos deleitarnos en el Señor. Obviamente, si no tenemos una mente cristiana, ¿no? O sea, si no sabemos quién soy, si no estoy seguro que estoy en el reino de Dios. Yo les he dicho varias veces que no hay nada más aburridor y más triste y más todo que es tratar de vivir una vida cristiana sin que uno sea cristiano, ¿no? Y por eso es que uno ve gente en las iglesias que llegan a los cultos aburridos, y uno está diciendo, ahora en la Biblia, y ya están dormidos, y hay como una total indiferencia a la palabra, y uno sabe que no están poniendo cuidado. Pero entonces uno dice, pues la gente, ¿para qué va a las iglesias? No se deleitan en las cosas de Dios, ¿me entiendes? Entonces jamás uno se va a poder deleitar en las cosas de Dios si uno no tiene una mentalidad espiritual como tal. Eso es una realidad. Ahora, en Pastor, las matemáticas hay una ley que se llama la pastor, ley. Sí, señora. bueno, ya entendiendo uno lo que es el tiempo cronos, pero por ejemplo, y uno es consciente que para todo hay tiempo y todo, pero vivimos apresurados, vivimos afanados. Entonces, y conocemos el tiempo. Ah, sí, sí, voy con tiempo, voy a sacar tiempo, pero mentira, estamos afanados, apresurados, ansiosos. Entonces, esa parte humana, sí me entiende
que no nos vamos a poder deleitar, lo que estás diciendo, por ejemplo, cuando si vas a recibir la palabra, si estás aquí en un discipulado, te estás deleitando realmente, querés aprender, querés avanzar, entonces es eso de que estamos divididos, ¿no? Que entonces realmente no hemos entendido el tiempo, sabemos que hay tiempo, que esto, ve, hay tiempo para y ya estamos viendo el reloj, ya estamos, entonces no entendemos, o sea, no nos deleitamos realmente. Y yo me Sí, pongo a sí, sí. pensar de que hay un tiempo para tener un hijo, que Dios lo ha hecho perfecto. Hay un tiempo para que usted llegue a una escuela, que son normas, ¿no? Por el mismo orden que tiene el Señor, por lo mismo que nos ha acomodado a nosotros el ser humano tan indisciplinado. Pero entonces realmente no nos vamos a deleitar con tanta cosa que hay a nuestro alrededor en el sistema, como decías tú, las redes, el celular, estamos aquí y estamos allá. ¿Sí me entendés? Sí, 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 y definitivamente, porque lo que dice Milena es cierto. Por ejemplo, íbamos a poner, y ya que nosotros estamos en el discipulado, obviamente, y si estamos aquí es porque estamos en un grupo. ¿Ustedes saben con qué palabra está ligada la palabra discipulado? O sea, ¿qué otra palabra, qué otra palabra tiene la misma raíz de discipulado? Discípulo. Disciplina, Dis- Discípulo, ¿cuál? Disciplina. Disciplina, ¿no? disciplina. Entonces, Disciplina. digamos, si estamos aquí es porque queremos ser disciplinados, discipulados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos del tiempo del culto. Eh, Hay gente que llega rápido cuando ya estamos en la prédica, ¿no? Y al final se van cuando ni hemos terminado todavía de hacer los anuncios. Entonces, uno diría si realmente es un tiempo de calidad, ¿me entiendes? Es un tiempo que uno esté dedicando al Señor y para deleitarse. Yo, por ejemplo, los animo a ustedes que están en el discipulado, los que lo hagan, pues está bien, porque ya hay gente que lo hace. Nosotros estamos en la iglesia desde las 9 de la mañana, ya hay gente ahí, no hay 15, no estoy diciendo que lleguen a esa hora, pero y los que han llegado temprano saben que hay cosas que hacer, nosotros llegamos ahí a jalar cosas, a arreglar sillas, a pegar cables, a poner un parlante, bueno, a hacer cositas que uno se deleita en esas cosas porque uno disfruta ese tiempo, pues está bien. O llegar antes de que empiece el culto, que uno pueda saludar a la gente, conversar con alguien, ¿me entiende? Es parte de deleitarse del asunto. Ahora, por lo menos llegar a la hora de la alabanza. Nosotros solamente tenemos dos, tres canciones que se cantan y que uno pueda por lo menos dedicar ese tiempo a cantar al Señor. O sea, entonces yo entiendo, hay algunas personas que van de lejos, pero si uno se organiza, uno puede llegar. Los domingos no hay tanto problema del tránsito. Pues en la mayoría de los domingos nosotros también vamos desde San José. Pero, por ejemplo, sí les animaría a los que por lo menos estamos en el discipulado a que tratemos de deleitarnos más en las cosas de Dios y que ese deleite se haga visible. ¿Cómo? Llegando con tiempo, disfrutando, participando, interactuando con la gente, quedándonos hasta el final. Hay gente que lo hace, obviamente que sí, pero es parte de eso, ¿no? ¿Por qué? Por lo que decía Milena, estamos como en un acelere de lunes a sábado, acelerado, acelerado. Entonces, el domingo deberíamos practicar lo que dice el Señor al pueblo de Israel, que le dijo, hey, haz un alto en el camino, o sea, detente, mirad, miren, analicen, piensen, ¿me entienden? Entonces, pero seguimos como acelerados el mismo domingo, ¿no? Entonces, a la larga mantenemos acelerados de domingo a domingo, ¿no? Pero bueno, el caso es que es importante eso de que nos deleitemos en las cosas del Señor. En las matemáticas normales hay una ley que se llama la ley conmutativa, que dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? O sea, 5 más 4 es lo mismo que 4 más 5 y 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Pero en las cosas de Dios sí hay que respetar un orden, o sea, sí se tiene que dar un orden como tal. Y lo hemos visto varias veces, o sea, por ejemplo, una persona no podría servir en una iglesia si primero pues no se congrega ahí, ¿cierto que sí? Y si se congrega ahí, pues obviamente tiene que haber nacido de nuevo, tiene que estar viviendo en santidad, sin pecar. Entonces es un orden que se da, ¿no? Básicamente. O por ejemplo, este pasaje o este versículo que está en Marcos 4:20 que dice que hace parte de la parábola del sembrador, ¿no? Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Entonces mire que ahí hay un orden, ¿no? Uno primero tiene que oír la palabra,
Después de que la oye, la recibe, es decir, le da cabida en el corazón, y después de que le da cabida, pues ahí ya uno es un candidato a qué? A dar fruto, ¿no? Porque acuérdate que el fruto sale de adentro, ¿no? Y para que algo salga de adentro, pues primero tiene que entrar la semilla, ¿no? Para que el fruto salga de adentro, primero que, es como en la tierra, para que el fruto salga de la tierra, primero tiene que haber entrado en la tierra la semilla, ¿no? Entonces, bien, dice ahí, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben, es decir, le dan cabida y después de eso dan fruto, ¿no? Entonces, ese orden, así como está, yo no podría dar frutos si primero no recibo la palabra y no podría recibirla si no la oigo. Entonces, es un orden que no se puede alterar, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Para cada una de esas fases hay un qué, Hay un tiempo. hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo. O Pastor, sea, por ejemplo, en el caso de dar fruto, el fruto no podría dar cualquiera, ¿no? Para dar un fruto hay que tener un tiempo. ¿Alguien iba a decir algo? y yo, pastor. ¿Ah? Esto de dar fruto, digamos, tampoco es como de la noche a la mañana, digamos, en el sentido No, de no, que se requiere un tiempo también. correcto. Eso es como lo natural. Acuérdate que alguna vez siempre poníamos el ejemplo de la macadamia. ¿Ustedes saben a los cuántos años da fruto cuando uno siembra una semilla de macadamia, a los cuántos años viene a recoger unos frutos? A ver, ¿Alguien sabe? diga. Sí. No, no, pastor, no sé. 7 años eran, pastor. A los 7 años se recogen frutos. Entonces, claro, uno no, como la gente que siembra macadamia sabe eso, no se va a poner al primer año a estar revisando la planta o a estar escarbando a ver qué pasó, o que a los 3 años no dio fruto, entonces las cortan. Dicen, no, 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 porque yo sé que eso da a los 7. Y dicen, pastor, ¿y eso no es mucho gasto? Y dice, bueno, es una inversión. ¿Por qué? Porque con la primera cosecha se recupera la inversión. Entonces, no es una fruta o un fruto como muy común, digámoslo así, ¿no? Pero cada planta tiene sus años, Es ¿no? Por caro. ejemplo, el plátano da tal tiempo, la papa da tal tiempo, ¿me entiendes? Entonces, todo tiene un tiempo. Dar fruto tiene su tiempo. No puede dar uno fruto antes de tiempo porque es un fruto pues, defectuoso, y tampoco debería uno dar fruto después de dejar pasar mucho tiempo porque ya, como dirían por ahí, se pudre, ¿no? Entonces, todo tiene un tiempo, para todo hay un tiempo, ¿no? Lo importante es que se dé el fruto, ¿no? Eso es lo importante. Ok, entonces, primera recomendación para disfrutar los tiempos de Dios, primero, deleitarse en las cosas de Dios. O sea, en la medida en que uno se deleite en las cosas de Dios, uno el tiempo de Dios lo va a disfrutar, lo va a gozar, digámoslo así. Eso es primera recomendación. Lo segundo es que hay que aprovechar bien el tiempo, ¿no? O sea, como lo leíamos ahorita, varias veces lo hemos dicho, hay que aprovechar muy bien el tiempo. Y como iglesia, ahí surge la pregunta, o sea, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar el tiempo de Dios en nuestras vidas, ¿no? O sea, hay varias recomendaciones y en eso sí, sí es importante, por ejemplo, apoyarse en lo que era la iglesia de antes, ¿no? Que está en Hechos 2:36, habla de la iglesia, las primeras iglesias como tal, donde ellas recibieron un mandato, los apóstoles, ¿se acuerdan que la gran comisión que el Señor le dio a los apóstoles es, vayan y hagan discípulos, enseñen en lo que han aprendido, bauticen a la gente, y fue exactamente lo que ellos hicieron, ¿no? Obedeciendo ese mandato se fueron a predicar el evangelio, y ahí fue donde surgieron las primeras iglesias. Entonces, ¿qué debería uno hacer? Por ejemplo, en el versículo 37 dice, acuerden que, y perdón, es que puse un... Puse la Biblia en el teclado y esperen un toquecito. No sea bárbaro. Yo iba a poner unos puntos suspensivos, pero no tantos. Ok, bueno, entonces, digamos que era lo que hacía la iglesia en ese entonces. ¿Se acuerdan que los apóstoles fueron y predicaban, cierto? Entonces, básicamente, en el versículo 37 dice, al oír esto, o sea, al oír lo que los apóstoles decían, porque Pedro obviamente estaba predicando y acuerdan que Pedro dio su primer discurso, todo lo que ya conocemos después de que se dio lo de Pentecostés y todo eso. Y entonces la gente decía que al oír lo que esa gente estaba predicando, dice en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos,
¿qué haremos? O sea, lo primero, ¿no? Que cuando ellos decían, ¿y entonces qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Dígame, porque a veces, a veces hay gente que tiene esa actitud, ¿no? De que escucha algo, escucha un consejo y dice, pastor, ¿y entonces qué hay que hacer? O sea, o qué es lo que usted recomienda hacer, y no lo que recomiende yo, sino que lo que recomienda la palabra. Pero lo que sí deberíamos hacer, que hacía la iglesia en ese tiempo, era que eran personas compungidas al escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es una persona compungida? O cuando dice se compungieron de corazón, o sea, Como arrepentimiento. Arrepentidos. Dolió. como que Ujú. Como sintió un dolor, ¿cierto? entristecido, ¿no? Como que se entristecieron, como que se Ujú. afligieron, digámoslo, al escuchar, y fue tanta que se compungieron o que se afligieron, que sintieron como ese dolor en su corazón que dijeron, ¿y entonces qué haremos? Varones, díganos qué haremos, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos recomienda eso es que lo mismo que dice Santiago, ya que hay que dejar de ser oidores y empezar a ser hacedores, ¿no? Hay que dejar de estar escuchando porque ahora sí, la pastora está diciendo que hay que dejar de escuchar la palabra. No, que hay que dejar de estar escuchando sin hacer, ¿no? Porque dejar de ser solamente oidores, hay que escuchar y hacer, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que lo lleva a uno a hacer? El que uno sienta como esa aflicción en el corazón de decir, wow, todo lo que la palabra dice y que no estoy haciendo, ¿no? Entonces, ahí surge la pregunta, ¿qué quieres que hagamos? ¿Se acuerda qué otro personaje de la Biblia también dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién dijo eso? Pablo. Saulo, ¿se acuerdan que cuando tuvo su encuentro con el Señor, él mismo dijo, Señor, ¿y entonces qué quieres que haga? Entonces debería ser ese, como ese anhelo, ¿no? De, ¿qué tengo que hacer? O sea, ya entendí, ya sé que hay algo que hacer. O sea, esto no es solamente de escuchar y sentarme ahí, no, hay algo que hacer, ¿no? Entonces, ser personas compungidas al escuchar la palabra del Señor, o sea, que uno no sea tan insensible, o sea, que cada vez que usted tenga la oportunidad de escuchar la palabra o de leerla usted mismo o de escudriñarla, o sea, usted se ubique ahí en los personajes, usted pueda sentir lo que el Señor siente, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, básicamente. Después en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, ¿qué quiere decir que perseveraban en la doctrina? Que iban en pos de. Que se Permanecían. mantiene con la enseñanza. Sí, acuérdate que perseverar es como mantenerse, perseverar puede ser Constantes. esforzarse, perseverar es tratar de avanzar. Entonces, cuando dice que perseveran en la doctrina de los apóstoles es porque ellos estudiaban las escrituras. ¿Se acuerda que había un pueblo de Berea que ellos, cada que pasaban los apóstoles enseñando, ellos se iban a buscar en la Biblia a ver si era verdad o no lo que ellos enseñaban? Entonces eran personas que se mantenían en la doctrina de los apóstoles. Eh, y digamos que, ¿por qué era importante la doctrina de los apóstoles? Porque enseñaban lo que Jesús enseñó. Porque era la doctrina de Jesucristo, ¿no? O sea, la doctrina de los apóstoles es la misma doctrina de Jesucristo, ¿no? Básicamente. Entonces, ellos perseveraban en eso, ¿no? Ellos estudiaban las escrituras, escuchaban atentamente, se compungían cuando lo escuchaban. Y no solamente perseveraban en la doctrina, sino que también dice la segunda parte de ese versículo, dice que también perseveraban en la comunión unos con otros. Entonces eran personas muy unidas, ¿no? Todo esto son consejos para qué? Para que uno aproveche bien el tiempo, o sea, sea una persona sensible a la palabra, persevere en las escrituras, metas, escudriñe, sea una persona de comunión y de oración, básicamente que es todo un estilo de vida que debería caracterizarnos a los cristianos, ¿no? Pero hoy en día, obviamente, mucha gente no quiere ni perseverar en la doctrina, no quiere ni. Es más, ya la gente hoy en día ya ni quiere tener comunión con la demás gente, ¿no? O sea, porque, pues, bueno, eso ya lo hemos hablado, de que ya hay mucha gente que ha dejado de congregarse y todo ese asunto y ya no. La relación ya la tengo directamente con Dios y eso está bien, ¿no? O sea, cada uno con lo suyo. Eh, lo único es que cuando el Señor venga, pues Él va a venir por su iglesia, ¿no? Y entonces ahí lo más importante es que uno sepa que hace parte de la iglesia del Señor. Entonces, que perseveremos en la comunión, en la oración, que seamos personas de oración. Después en el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, era una iglesia temerosa de Dios, ¿no? Eso es importante ser temerosos de Dios porque no es de lo que ya hemos hablado, no es un temor de tener terror a Dios y miedo, ¿no?
es ese temor de perder esa relación con Él, ¿no? O sea, uno a veces le da miedo, y lo hemos puesto el ejemplo, cuando los hijos de uno salen y no han llegado, uno siente ese temor, ¿no? Pero no es porque uno le tenga miedo a los hijos, sino que tiene temor de perder esa relación, de que algo les pase y mucho. Entonces, así pasa con Dios también. Versículo 44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces era una iglesia unida, ¿no? Todos estaban en un mismo sentir y se ayudaban unos a otros y básicamente es eso, ¿no? Hoy en día, tristemente eso se ha perdido, las iglesias más bien se ven como rivales, ¿no? Y no vayas a esa iglesia y esa iglesia aquí allá y ese pastor no, no, bueno, obviamente que hay iglesias que se han desviado y están así, pero a veces las iglesias se ven más como competencia y no como, no con hermandad, ¿no? O sea, obviamente que hay que cuidarse el tema de la doctrina, pero esa unión y el actuar sin egoísmo que se veía antes, pues hoy en día no se ve, ¿no? Versículo 46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Entonces eran personas que perseveraban ¿dónde? En el templo, ¿no? Básicamente, no se les pide, como dice ahí, que perseveraban cada día en el templo. Bueno, tampoco le va a pedir a la gente que esté todos los días en el templo, ¿no? Mucho menos. Pero sí, por lo menos cierta constancia, ¿no? Por lo menos que esa perseverancia se vea en la parte del congregarse, que es bien importante, ¿no? Entonces, ese es un segundo consejo, digámoslo, de que hay que aprovechar bien el tiempo, ¿no? ¿Y cómo aprovechan no bien el tiempo? Todo eso que vimos aquí que hacían la gente, la iglesia de antes, siempre sensibilidad a la palabra, perseverar en la doctrina, tener comunión con los hermanos, ser temerosos de Dios, ser una iglesia unida, sin egoísmo como tal, y que perseveremos en el templo, por lo menos congregándonos, que nos sintamos parte, que haya ese sentido de pertenencia de una congregación como tal. Bueno, y otro consejo también es lo que está en Juan 3, 22, 31, cuando decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿no? ¿Quién dijo eso? Juan, el Bautista. Juan, Juan el Bautista, ¿se acuerda cuando bautizó al Señor y entonces dijo, ahí está el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo y entonces mandó a los discípulos a que lo siguieran, digo, ahora lo tienen que seguir a Él, ya a mí no, porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe, ¿no? Entonces, esta es otro consejo, digámoslo, si uno quiere disfrutar el tiempo de Dios en la vida de uno, uno tiene que, hay una parte en uno que tiene que menguar, ¿no? ¿Qué es menguar? Menguar es disminuir, aminorar, ceder, y crecer, por el contrario, es aumentar, desarrollar, fortalecer, ¿no? Entonces, en esa línea, digámoslo así, obviamente Juan el Bautista lo dijo de otra forma, ¿no? O sea, es necesario que yo mengue, es decir, que yo vaya desapareciendo de escena y que él vaya creciendo, ¿no? Porque Juan el Bautista sabía lo que él representaba en ese momento, pero en el momento que apareció el Señor dijo, bueno, aquí no podemos entrar nosotros ya a competir, ni mucho menos, no, yo voy a ir desapareciendo para que él vaya creciendo, ¿no? En esa línea, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos dos naturalezas que combaten en nuestro cuerpo, que es la parte espiritual y la parte carnal, ¿no? Todos sabemos que la parte espiritual se forma obviamente con información espiritual y la parte carnal con todo lo que aprendimos cuando estamos en nuestra vieja naturaleza, pecadora y todo eso. Esa es la que es necesario que mengüe, ¿no? Cada vez esa parte carnal tiene que ser más pequeña, más insignificante, para que la parte espiritual sea la que crezca y sea la que comience a controlar casi que nuestra vida, ¿no? Todos necesitamos menguar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el mal carácter, en la ira, en las contiendas, en el mal genio, la forma en la forma de hablar, en algunas cosas hay que menguarlas y si no es un hablado en línea a la parte espiritual, hay gente que todavía le gusta hablar con doble sentido, que insultan, bueno, tantas cosas que hacen parte de nuestra vieja naturaleza que tienen que ir menguando, ¿no? O sea, cada vez ir perdiendo protagonismo y cada vez siendo menos importante para que la otra parte crezca, ¿no? Ya lo que el Señor decía, la mansedumbre, los frutos del Espíritu, la templanza, la benignidad, el gozo, la paciencia, todas esas son cosas que tienen que ir creciendo, ¿no? En la medida en que eso mengue, lo que tiene que menguar y lo otro crezca, todo se va a conectar con lo demás, ¿no? O sea,
Vamos a ser personas que nos vamos a deleitar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener una conciencia espiritual y no natural. Ok, ahora, si de todo lo que hablamos ahorita en este último punto, si por ejemplo cualquiera de nosotros ni siquiera pudo avanzar del primero que hablamos, que era deleítate en las cosas de Dios, si usted se quedó ahí y dijo, pastor, no pasé de ahí, bueno, entonces, pues usted no ha nacido de nuevo, ¿no? O sea, la persona no ha nacido de nuevo, o sea, es una realidad. Si una persona no se deleita en las cosas de Dios, no ha nacido de nuevo. Y si nació de nuevo, dándole el beneficio de la duda, pues es un cristiano carnal, ¿no? O sea, cristiano carnal que no ha renovado la mente y la parte carnal todavía lo maneja. Entonces, por eso, como el hombre natural o la parte natural de uno no quiere nada con Dios, no quiere absolutamente nada, entonces por eso esa persona no se deleita en las cosas de Dios, porque pues obviamente piensa de una manera natural, ¿no? Entonces, ese primer punto que vimos ahí es clave, ¿no? Al final la recompensa de todo esto es lo que está en Jeremías 6:16, cuando en Jeremías 6:16 está ese pasaje cuando el Señor le mandó a decir a la gente, hey, hagan un alto en el camino, miren la senda antigua, caminen por ahí, o escuchen a los atalayas, para que hayan descanso para vuestras almas, que a la larga eso es lo que nosotros anhelamos, ¿no? Que entrar en el reposo de Dios, hallar descanso para nuestra alma, pero eso solamente se va a dar en el tiempo de Dios, básicamente. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Cuando nuestra vida, nuestros tiempos están en las manos de Él, cuando Él tiene señorío, cuando caminamos haciendo la voluntad de Él, cuando nuestro caminar se enfoca básicamente en agradarle a Él. Ese es el tiempo de Dios. Fuera de ese tiempo no vamos a hallar ni reposo en nuestra alma, ni nos vamos a deleitar en las cosas de Él. Juan 8:37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros, ¿no? Básicamente era lo que hablábamos ahora, ¿no? Si uno no, ¿te acuerdas lo que vimos ahorita de hay que oír la palabra, recibirla, darle cabida y después dar fruto? Entonces, por eso es que el Señor decía, por eso es que ustedes me quieren matar, porque todavía esa parte de que mi palabra pueda entrar la han oído, porque obviamente esa gente andaba detrás del Señor oyendo la palabra, pero la palabra no tenía cabida en ellos y por eso más bien lo querían matar. Ok, y todo eso inicia ¿cómo? Pues con el nuevo nacimiento, ¿no? O sea, ahí arranca todo, todo arranca ahí, básicamente. Entonces, pues hay que aprovechar, como dijo Milena ahora, ¿cuándo es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es ahora, si es que usted ha nacido de nuevo y si usted ha entrado en el proceso de todo lo que hablamos ahí de deleitarse en las cosas de Dios, pero hay que aprovechar ahora que hay tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hemos hablado siempre, porque ahorita podemos decir que tenemos un abogado, pero va a llegar un momento en que ese abogado se va a convertir en nuestro juez, ¿no? Entonces ahí ya no va a haber tiempo. Ahorita eso es como lo mismo cuando uno tiene algún caso penal o un caso judicial que uno tiene su abogado, uno tiene que aprovechar el tiempo de qué, contarle todo al abogado, que el abogado conozca el caso, que él sepa exactamente, a estar hablando con él para que me pueda defender, ¿no? Porque si yo más bien le miento al abogado, ni me veo con el abogado y en esa condición voy a un juicio, pues al final voy a ser juzgado y condenado. ¿Por qué? Porque ni le di chance al abogado de que actuara, ¿no? Entonces, por ahí anda todo esto de los tiempos de Dios. O sea, es importante que lo tengamos presente. El tiempo es una variable clave en la palabra, el tiempo. Me acuerdo que les decía, les he comentado que hay un narrador de fútbol que decía que el tiempo corre, el tiempo no se detiene, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ya mañana es 15 de octubre, ya se partió el mes de octubre, ya por ahí leía un meme que está que llegó que decía, no es por alarmarlos, pero faltan 7 domingos para la Navidad, ¿no? Para diciembre, algo así decía, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el asunto del tiempo. No sé si alguien quiere comentar algo, aportar algo adicional, o alguna pregunta. Pastor, Sí, señor. yo tenía una pregunta, es con respecto a lo del temor. Es que hay una parte que dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ujú. Y otro versículo dice que la comunión íntima del Señor es con con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y en Proverbios 1:17 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Usted me podría Ujú. explicar, digamos, qué es lo que quiere decir que el principio de la sabiduría es el temor del Señor? Es que, digamos, para que tú entiendas eso, tienes que saber qué es el temor al Señor, ¿no? Que es lo que hablamos ahora, ¿no? O sea, cuando el Señor dice, pues dice ¿te acuerdas que hay un versículo que habla de que qué es lo que el Señor espera de nosotros? Y entre ellas dice que obedezcamos sus mandamientos, que le teman, ¿no? Que le teman.
Entonces, ya hablamos de que el temor a Jehová no es tenerle miedo ni terror, sino el temer a Jehová es que uno aprecie esa relación que tenemos con Él, que le demos el lugar que Él merece, que lo respetemos por lo majestuoso que es, que le demos gloria, que le demos honor. Todo eso hace parte del temor a Jehová. Y cuando habla de que el principio de la sabiduría es eso, pues imagínate, y en la medida en que tú digas, por ejemplo, en el caso de Leo, que diga, no, pastor, yo tengo mi relación con el Señor, yo valoro con Él, yo lo respeto, aprecio el tiempo con Él, me deleito en las cosas de Él, todo eso hace parte del temor a Jehová. Pues déjame decirte que como dice Salomón allá en algún versículo de Eclesiastés, una persona que esté viviendo en ese tiempo de Dios es contada como sabia. ¿Acuerdas de la mosca muerta, aquella que decía que las moscas muertas hieden el perfume del perfumista, y así como una pequeña locura el que es sabio, y no me acuerdo cuál es la otra palabra, sabio y, ay, y honorable, Y algo así. Entonces, la sabiduría, básicamente, acuérdate que la sabiduría en sí, ¿qué es? O sea, es cuando uno de todo lo que conoce, uno toma las decisiones correctas, uno usa la información correcta, uno está en el lugar correcto tomando las decisiones correctas, ¿no? Entonces, no hay una decisión más sabia o más correcta que es el temor al Señor, o sea, que es vivir dándole a Él el señorío y todo ese asunto, ¿no? Ahora, cuando habla de que los ángeles de Jehová y todo eso para los que en él temen, es lo mismo que dijéramos para los que, cambia eso de los que en él temen como los que en él creen, los que en él confían, los que tienen su vida depositada en él, comunión. los que son de él, o sea, todo eso son como sinónimos, ¿no? Básicamente, pero ese es otro tipo de definición de lo que es el temor temor a alguien, el temor a Jehová, ¿no? Pero por ahí Pastor, anda, ¿no? muchas gracias. Pastor, y digamos, y con esto del día del Señor, ¿eso es en el tiempo de Dios o cómo se puede interpretar Lo que cuando pasa la es que cuando palabra hablan cuando la Biblia habla del día del Señor, ¿de qué está hablando cuando la Biblia habla del día del Señor? del juicio? Sí, ya de la venida de Él, ¿no? Ya, De su digamos, de venida. los juicios de Dios como tal. Entonces, ese es un tiempo, digámoslo así, que se va a dar, pero que no sabemos cuándo es. Pero cuando hablamos del tiempo de Dios, ya lo vimos ahora que el tiempo de Dios es ya, ¿no? El tiempo de Dios es ahora. El tiempo de Dios es en el momento en que tú estés caminando con Él, en que Él tenga el señorío en tu vida, en que tú estés caminando haciendo la voluntad de Él. Tú estás viviendo en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ya, ¿no? El tiempo de Dios es ahora. El día del Señor sí es un evento que va a venir más adelante, en algún momento, pero sí, sí son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, son dos eventos diferentes. Eso es como la eternidad, ¿no? Que a uno le dicen, o la vida eterna, perdón. Que sí, la Biblia habla de que cuando uno muera en Cristo y cuando el Señor venga y todo eso, y cuando estemos con Él y todo ese asunto, vamos a estar en la nueva Jerusalén y una ciudad de oro y mar de cristal, y bueno, tantas cosas que hablan de una eternidad, ¿no? Pero en la vida eterna, nosotros no tenemos que morirnos, digámoslo físicamente, para disfrutar de la vida eterna, ¿no? La vida eterna empieza uno a disfrutarla en el momento en que uno le entrega su vida al Señor y comienza a caminar en el tiempo de Dios. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo, hey, Timoteo, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. O sea, que podemos echar mano de ella ahorita ya, porque ¿de qué le sirve a uno? Eso es como que alguien le entrega su vida al Señor pero no entre en el proceso de caminar con Él y no entre en el tiempo de Dios, entonces, ¿de qué le sirve que la vida eterna esté ahí si no echa mano de ella, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es como cuando uno tiene un carro en el parqueo y uno anda en bus. ¿De qué le sirve a uno ese carro ahí si uno no echa mano de él, ¿no? Pero uno puede echar mano de algo que es de uno, o sea, que uno ya se lo ha ganado, que uno puede hacer uso de eso, ¿no? Entonces, pero por ahí anda ese tema del Día del Señor y el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ahora ya. Podemos disfrutarlo de él ya. Pero el Día del Señor sí es un evento que se va a dar a futuro, que está muy relacionado a los tiempos finales, ¿no? Como tal. Pastor, una pregunta. ¿Cómo podríamos aplicar la fe en los tiempos de Dios? La fe en los tiempos de Dios. Bueno, ahí Sí, tendríamos que señor. tener claro lo que es el concepto de fe, ¿no? Por ejemplo, Lady, ¿tú qué entiendes por fe? Fe es lo que no vemos, pero tenemos la certeza de que va a pasar.
Ok, bueno, sí, esa es la definición que está en Hebreos, la fe, la certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que no vemos. Pero digamos que el concepto de fe podríamos ampliarlo más, ¿no? La fe es el fruto del conocimiento la fe es el fruto del conocimiento en general. Cuando hablamos de fe en el Señor, pues es el fruto del conocimiento del Señor y de su palabra, ¿no? Porque digamos que tú construyes, Lady, fe en la medida en que conoces, ¿no? Por ejemplo, piensa en alguien que tú conozcas, alguien cercano a ti, tú dices, mira, yo a esa persona le tengo fe. Y entonces yo te preguntaría, Lady, ¿y por qué le tienes fe? Dice, porque la conozco, pastor. Yo conozco a esa persona, ya hemos compartido, hemos caminado juntos, yo sé qué es lo que a esa persona le gusta, qué no le gusta, yo sé sus fortalezas, sé sus debilidades. Yo conozco a esa persona y por lo que conozco de esa persona, yo le tengo fe. ¿Entiendes? Entonces, ese mismo concepto podemos Sí, sí. aplicarlo a nuestra relación con Dios. Una persona tendrá tanta fe en Dios en la medida en que conozca tanto o poco de Dios. Porque la fe otra definición de fe es esa, la fe es la seguridad o la confianza que tiene uno en algo o en alguien con base en la información que se tiene de ese algo o de ese alguien. Entonces, entre más conocimiento tenga de una persona uno, o más fe le tiene o menos fe le tiene, ¿no? Entonces, en el caso de Dios, eh, entre más tú conozcas de Dios, más grande será tu fe. Por eso la Biblia habla de la medida de la fe, ¿no? Cada uno conforme a la medida de su fe. O sea, la fe es algo que uno construye. Por eso cuando el Señor en algún momento le dijeron que aumentanos la fe, y dice, no, hombre, usted lo que tiene que ponerse es a servir, a caminar conmigo. O sea, crezcan en eso y la fe va a aumentar, ¿no? Entonces, por eso hay gente que le dice a Dios, Dios, aumentame la fe. No, Dios no le aumenta la fe a nadie, ¿no? La fe uno la aumenta en la medida en que uno camine con Él. Lo que sí puede hacer con uno, Dios por uno es, yo estoy aquí, si quieres caminar, el que se acerca a mí, yo me acerco a Él. Si tú tocas, yo te abro, y si yo me acerco, tú te acercas, y yo honro al que me honre, y yo amo a los que me aman. Entonces caminemos juntos, y en la medida en que caminemos vas a conocer de mí. ¿Cómo vas a conocer de mí? Escudriña las Escrituras porque ahí está la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único y sabio Dios, ¿me entiendes? Entonces todo radica, cuando uno habla de fe, todo radica en conocer, ¿no? Información. Entonces, ¿cómo aplicaría uno la fe en los tiempos de Dios? Era lo que decíamos ahora, ¿no? En el momento en que una persona le entrega su vida al Señor, es candidato a disfrutar de los tiempos de Dios. ¿Cuándo los va a disfrutar? Cuando le aumente la fe. ¿Cómo le va a aumentar la fe? En la medida en que camine con el Señor, en la medida en que lo conozca, en la medida en que escudriñe la palabra, en la medida en que comience a tener pensamientos de Cristo en su mente, a tener una mentalidad cristiana. Como dice 1 Corintios 2:16, porque en la medida en que nosotros tengamos la mente de Cristo, es decir, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Él, ¿no? En ese momento vas a tener una fe que te va a permitir, obviamente, disfrutar de los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque vas a tener confianza plena, vas a tener certeza de lo que te espera. Entonces, no te vas a impacientar. ¿Por qué? Porque precisamente la paciencia está muy ligada al conocimiento, ¿no? Entonces, tú vas a saber qué cosas esperar de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo conoces. Cuando uno conoce a una persona, uno sabe. Uno conoce la obra de la persona, uno sabe que la persona hace cosas o no las va a hacer. ¿Por qué? Porque uno la conoce, ¿no? Entonces, ahí entra un ingrediente de la paciencia, entonces comienzas a tener dominio propio, entonces comienzan a combinarse lo que le llaman el fruto de la fe, ¿no? Que es, a medida que tengas más conocimiento. Y tu fe va a ser tan grande como grande sea la información que tengas de Dios en tu mente. Es la manera de aplicar la fe en la vida de uno, Lady. Es que a veces uno como que se impacienta con los afanes de la vida, las cosas naturales y eso. Y Sí, como y que como Dios querer sabe que tener esas siempre cosas el lo control impacientan a de uno, todo, entonces como que pero ahí cuando sí, como que la fe tú como que mencionas una decae un palabra poco. clave que es el afán. Acuerden que el afán, bueno, hay tres cosas que a uno lo agobian en la vida, que es la depresión, la ansiedad y el afán, ¿no? La depresión es un exceso de pasado, ¿no? Cuando la gente no se desliga de su pasado, se deprime. La ansiedad es un exceso de futuro, es decir, que está uno tan pendiente del mañana y qué voy a hacer mañana. Entonces, por eso la Biblia dice, hey, no te afanes, que cada día tiene su propio afán. Y el afán como tal es el exceso de presente, ¿no? Que uno pretende hacer tantas cosas a la vez, ¿no? Por eso el Señor le decía a Marta, hey, Marta, afanosa, deja de estar haciendo tantas cosas que mira, mira a María, que ella escogió la mejor parte, se sentó aquí
y eso no le será quitado, ¿no? Entonces, es ese tema, Lady, de que esta sociedad en la que vivimos es una sociedad, esos tiempos son acelerados y el corre-corre y todo eso, pero ahí es donde tiene uno que desarrollar la capacidad de tener la templanza, ¿no? Y desarrollar la paciencia y saber que uno no debería impacientarse por cosas que saben que uno, a veces la gente se impacienta por cosas que saben que nunca van a llegar. Y por ahí había un estudio, un dato que yo no sé, como el 90 y pico% de las cosas por las que la gente se angustia nunca suceden. Entonces, ahí es donde uno tiene que comenzar a desarrollar cosas del carácter del Señor, ¿no? El Señor decía, aprendan de mí, ¿qué? Manso y humilde, tranquilo, templanza, dominio propio, ¿me entiendes? Pero son cosas que uno tiene que desarrollar, ¿no? Por medio de una vivencia o un caminar con el Señor. Pero sí, obviamente entendemos que la situación que viven las diferentes personas pues son diferentes, ¿no? Pero todos tenemos la capacidad de sobreponernos a las diferentes situaciones y irlas llevando al ritmo pues, que nosotros caminemos, ¿no? Como tal. Yo me acuerdo, hay una historia creo que era Jacob y Esaú, ¿se acuerda que ellos pelearon? Porque la roba la primogenitura. Cuando ellos se volvieron a juntar, ellos se hicieron las paces, ellos se encontraron en el desierto y entonces Saúl iba adelante y le decía a Jacob que vamos adelante. Le decía, no, no, siga usted, mi señor, siga usted, que yo tengo que ir aquí al paso de los niños, al paso de las mujeres. Entonces, hay cosas que a veces lo llevan a uno a que uno se quiera acelerar, pero uno tiene que poner los pies en la tierra y saber que uno tiene que ir al paso de los que le rodean, ¿no? No estamos llamados, Lady, para cerrar ahí ese tema, no estamos llamados a hacer a lo imposible, ¿no? O sea, Dios no espera que hagamos cosas que Él sabe que no vamos a poder hacer, ¿no? O sea, no nos va a poner cargas más pesadas de las que podemos llevar, como dice la palabra. Ok, ¿alguien más? O nos vamos ya. Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Quiere regalarnos, Lady, una oración ahí para irnos? Yo, Sí, Lady. yo, Lady. Mm, Tú, Lady. bueno, gracias, Señor, por este tiempo que compartimos con los hermanos de edificación en tu palabra. Te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestros temores, para que seas tú dándonos la fortaleza y acrecentando nuestra fe en las decisiones y las cosas que tengamos que hacer este resto de semana. Te las entregamos a ti para que tú con tu poder nos llenes de confianza en ti y te podamos conocer más día a día y deleitarnos en tu palabra y conocerte mejor, para que así podamos estar estar y alientarnos en los tiempos tuyos, que no son los mismos que tenemos nosotros. Gracias, Señor, y te entregamos esta semana que estés con nosotros. Amén. Amén, amén. Amén.